Entréguenlo. Todo lo de valor. Les dije que todo. ¿En verdad es necesario, mamá? No correré ningún riesgo. Historias de Reddit. ¿Cuáles son las mejores historias de la prisión que nadie conoce? Historia 1. Fui instructor universitario enseñando en prisiones estatales durante varios años. Al principio, estaba un poco ansioso por estar en ese entorno. Después de todo, estaba en una habitación con unas 2 docenas de asesinos condenados y narcotraficantes. No era exactamente un lugar acogedor, pero después de un mes aproximadamente, me di cuenta de que no tenía nada de qué preocuparme. Me sorprendió descubrir que estos tipos estaban dispuestos a ponerse en peligro para proteger a los maestros. Un día, justo cuando comenzaba mi clase, se decretó un cierre. Nuestra habitación se cerró desde afuera y no pudimos movernos hasta que terminó. Escuchamos lo que sonaba como un motín estallando en el piso de arriba. «Profesora, póngase en la esquina», dijo uno de mis muchachos, prácticamente jalándome y empujándome hacia la esquina más alejada de la puerta del salón. Luego, los muchachos procedieron, sin decirse una palabra, a apilar todos los escritorios del salón frente a la puerta y pararse entre yo y los escritorios. Estaban creando una barrera para mantenerme a salvo. Resulta que el motín que escuchamos no fue tan grande como temíamos, por lo que el cierre solo duró aproximadamente 1 hora. Luego, una vez que recibimos el visto bueno y el salón se volvió a ordenar, les pregunté a los muchachos por qué habían hecho lo que hicieron. «Si alguien te lastima», dijo uno de ellos, «todos los maestros se irán. No queremos perder nuestra educación porque algún pendejo no pueda controlarse». Historia 2. Me pusieron restricciones de litera mientras estaba en la cárcel una de mis primeras noches. 2 veces al día hacían un pase de lista en el que todos teníamos que sentarnos en nuestras literas y quedarnos callados mientras el oficial pasaba de litera en litera y revisaba nuestras pulseras para asegurarse de que todos éramos quienes decíamos ser. A mitad de camino mientras hacía esto, alguien se tiró el pedo más fuerte, más asqueroso y largo que jamás haya escuchado en mi vida. Yo, teniendo la mente de un niño de 5 años, me eché a reír. Nunca había escuchado un pedo así en mi vida. Unos cuantos muchachos más se rieron, pero incluso pensándolo ahora, me da risa. De todos modos, el oficial dice, «Está bien, cálmense». Pero no puedo dejar de reírme por ello. Me dice que me calme, pero, entre lágrimas, le digo que literalmente no puedo evitarlo. Realmente no pude evitarlo. Fue lo más divertido que me pasó en los días que estuve ahí. De todos modos, se enfurece y me castiga enviándome a confinamiento solitario el resto de la noche. Pasé la noche, solo en una celda fría y oscura sin nada más que mis pensamientos y el recuerdo de ese pedo para hacerme compañía. Historia 3. Trabajé con un guardia de prisión que solía contar historias locas. Todas involucraban el olor a prisión. Decía que la prisión olía a mantequilla y... Bueno, ya entiendes. Una historia que se destacó fue cómo los prisioneros criaban cucarachas como mascotas y las ataban con cuerdas para transferir artículos entre celdas. Un prisionero estaba tratando de llevar un cigarrillo a la celda de su izquierda, pero la cucaracha seguía yendo hacia la derecha. Entonces, el prisionero agarró la cuerda y la giró en círculos hacia la izquierda. Después de eso, la cucaracha se fue a la izquierda. Parece que descubrimos el secreto de la comunicación exitosa en la prisión. ¿Habrá una oficina postal de cucarachas con pequeñas jaulas y todo? No puedo esperar el día en que pueda enviar mis propias cartas a través del confiable servicio de mensajería de cucarachas de la prisión. Historia 4. Mi esposo actualmente está cumpliendo condena en este momento. Nunca he estado en prisión, pero compartiré la cosa más aterradora que me ha pasado mientras él ha estado allí. Hace unos meses, me llamó desde la prisión. Algo normal. Por lo general llama al menos una vez al día y estábamos teniendo una conversación normal cuando de repente comenzó a sonar bastante distraído. Me frustraba que no me escuchara porque seguía pidiéndome que repitiera lo que decía. Luego, de repente, escuché 2 voces fuertes gritando. Luego muchas personas gritando. Un fuerte golpe y más gritos y alaridos. Todo el tiempo todavía estaba en el teléfono, gritando desesperadamente el nombre de mi esposo, sin saber qué diablos estaba pasando. Resulta que estalló una pelea y los guardias que estaban observando en la galería habían disparado balas de goma. Mi esposo las llama así que todos los que estaban en la sala de recreo se tiraron al suelo para no ser golpeados.
No logró colgar el teléfono a tiempo. Fue el momento más aterrador de mi vida adulta, sin saber qué estaba pasando y dónde, y sin saber si mi esposo estaba involucrado. Fueron 3 horas muy tensas de espera hasta que pudo devolverme la llamada para hacerme saber que estaba bien y que había pasado. Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo rápido que puede cambiar la vida y lo importante que es apreciar cada momento con nuestros seres queridos. Historia 5. Un niño es fichado. Llega a la unidad y comienza a pedir prestado comida y otros artículos de comisionaría. Antes de que se diera cuenta, estaba endeudado por $2,000. El problema es que en la cárcel y la prisión, la mayoría de las personas estaban dispuestas a prestar artículos y esperar 2 o 3 del mismo artículo, ya sabes, con intereses. Es una forma muy fácil de endeudarse si pides prestado cualquier alimento u otros artículos. Nunca te endeudes mientras estés encarcelado. Historia 6. Yo mismo hice 5 años en prisión en 2 estados, Nueva York y Nueva Jersey. La prisión fue el único lugar donde escuché el término disculpe, señor. Me río a carcajadas con buena gente que fue estafada por hacer ejercicio religiosamente. Aprendí algunas cosas en ambos lugares, inteligencia y educación. En general, he leído literalmente cientos de libros. Diría que no extraño nada. Pero lo vi como una experiencia de aprendizaje y no fue lo peor. El tiempo es lo que haces de él. Los diferentes estados tienen experiencias penitenciarias muy diferentes. Nueva York fue surrealista. Ofrecieron a los reclusos un montón de actividades como clases, trabajos y capacitaciones, a diferencia de Nueva Jersey. Ambos fueron violentos de vez en cuando. Nueva Jersey más, pero solo porque fui a una escuela de gladiadores, es decir, correcciones juveniles, lo que significa que todos los adultos jóvenes fueron enviados a una de las 3 prisiones generalmente y serían enviados a las otras juveniles si causaban demasiado drama. A los prisioneros de Nueva York les gusta cortarse entre sí, mientras que yo diría que Jersey favorece los puñetazos. Esto puede haber sido abordado, pero el respeto y los modales son más hacia vivir en un espacio confinado, por lo que debes tener cuidado con los demás o de lo contrario puede haber consecuencias en la calle. Sostendrás una puerta y alguien la atravesará como si fueras un maldito asistente. Sin embargo, en prisión siempre decían gracias. Historia 7. No fui yo, pero un amigo cercano estuvo encerrado en la cárcel, aunque lo estuvieron moviendo durante 3 días, y no tuvo la oportunidad de ducharse. Cuando finalmente lo pusieron en una prisión, era demasiado tarde para ducharse, así que tuvo que esperar hasta mañana por la mañana. Estaba parado en la puerta de su celda compartida, esperando con una toalla para ir a ducharse. Fue el primero en entrar. Se desnudó y comenzó a frotarse. Él me dijo que podía sentir que los otros reclusos entraban en la ducha a su alrededor, pero se dio cuenta de que nadie usaba los cabezales de ducha junto a él, además de que había una cola en la puerta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era el único desnudo. Todos los demás se quedaron con sus calzoncillos puestos. Solo murmuró lo siento, amigos, y salió inmediatamente. Historia 8. En una de las cárceles de Brasil, cuando se apagaban las luces, se empezaban a escuchar ruidos de raspado en el hormigón. Eran pandilleros afilando sus cuchillos caseros en el piso de concreto. Alguien estaba a punto de ser llevado con San Pedro cuando escuchaste ese ruido. Historia 9. Es posible que este no haya sido su primer día, pero nunca olvidaré esto. Mientras estaba en el tanque de admisión, que es el primer tanque o sección al que ingresas después de ser procesado y en el condado, este joven llega al condado. Sigue quejándose de que no recibe su hoja fina divertida y otras recetas relacionadas con polvos mágicos en la cárcel. Era realmente arrogante y constantemente molestaba a todos durante el conteo. Un día, mientras todos estábamos en nuestras literas, comienza a quejarse de nuevo y luego le dice al guardia: ¿qué pasa si todos nos rebelamos? Inmediatamente, como 10 otros chicos gritan muy fuerte que no lo saben ni están de acuerdo con él. El guardia luego dice: ¿qué los dijiste? El chico luego continúa sobre los disturbios y que tiene derechos. Todos en el tanque se quedan congelados en sus literas, haciendo todo lo posible para no ser amenazantes y también para mostrar que no tienen interés en lo que este idiota está diciendo. Entonces, el guardia lo toma por la garganta y lo golpea contra la pared. El guardia explica que tiene un nuevo cargo por incitar un motín. El chico es arrastrado a confinamiento solitario. Nunca lo volví a ver, pero escuché que pasó el resto de sus 30, 60, 90 días
sea cual sea la cantidad, en confinamiento solitario. Me parece que este chico no se dio cuenta de que estaba en el lugar equivocado para pedir su receta de hojas divertidas. Debería haber probado un jardín botánico en lugar de una cárcel del condado. Y si tú quieres seguir escuchando más historias como esta, suscríbete y activa la campanita, que esto me ayuda a traer vídeos con más frecuencia al canal. Historia 10. No fui yo, pero mi esposo estuvo en prisión cuando era joven. Dijeron que tenían una forma de poner a prueba tu ego en el lugar donde estaba. Los tipos más duros se te acercaban el primer día y te preguntaban cuántas flexiones podías hacer. Si eras inteligente, simplemente lo ignorabas o te reías y seguías adelante. Si eras un fanfarrón estúpido o agregabas algo para demostrar que eras bueno, afirmabas una gran cantidad o te jactabas. Si hacías eso, entonces serían muy amigables y te dirían: oh, veamos eso. Así que el pobre tipo haría tantas flexiones como pudiera. Los tipos duros animarían al nuevo chico, actuando amistosos y presionándolo para que hiciera más. Actuaban impresionados y bromeaban. Luego, tan pronto como el nuevo chico había hecho tantas flexiones como pudo, lo asaltaban y lo golpeaban. Estaría indefenso para resistirse porque acababa de agotarse al máximo con las flexiones. Después de eso, cualquier chico con ego elevado se quedaba muy callado durante el resto de su estadía. Historia 11. He trabajado en una prisión durante algún tiempo en el área médica. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de reclusos que tienen un coeficiente intelectual por debajo de lo normal. No importa cuán común o grave puedas pensar que es realmente malo y aún más común. Muchos de ellos ni siquiera pertenecen a la cárcel, y definitivamente no deberían estar en la calle. Pero ellos y la sociedad se beneficiarían mucho más si los mantuvieran en un entorno donde pudieran recibir tratamiento real. La prisión los empeora mucho. Te contaré una historia. Una vez, uno de esos reclusos estaba teniendo un ataque y pedía hablar con alguien de salud conductual. Bueno, era el turno de noche y no teníamos ningún profesional de salud conductual de guardia en ese momento. Así que acepté ir a hablar con él. Era un hombre en sus 30 años, tal vez un delincuente violento. Resulta que estaba enojado porque lo habían trasladado de una celda a otra y su radio se había dañado y le faltaba algo de su propiedad. Estaba frustrado y no sentía que le estuvieran dando una explicación. El recluso pensó que era porque todos odiaban su música. Siempre se quejan de mi música y por eso me rompieron la radio. Y para enfatizar el punto, encendió la radio a todo volumen con una canción de Duran Duran sonando. Cuando la apagó después de unos segundos, comenté: bueno, creo que eso es indignante. ¿Quién tendría un problema con Duran Duran? ¿Escuchas Duran Duran? Oh, sí. Mi hermana era su mayor fan en los 80. Los tocaba todo el tiempo, lo que significa que yo estaba escuchando. El estado de ánimo del recluso cambió y me mostró su formulario de propiedad, que tenía todo y me pidió que verificara que la radio figuraba como sin daños en el formulario. Mientras lo miraba, noté que tenía una caja de crayones en la lista de sus pertenencias. Le pregunté qué tipo de cosas dibujaba y coloreaba. El recluso sacó una carpeta que contenía algunas páginas para colorear en blanco que tenía de varias cosas. Vi una imagen de un búho y mencioné que me gustaban los búhos. Me dijo que lo coloreaba para mí. Te diré que, dije, si prometes colorear ese búho para mí, volveré mañana y te visitaré para ver cómo estás. Aceptó. Al día siguiente me presenté y el tipo estaba absolutamente jubiloso. El búho estaba perfectamente coloreado y me insistió en que lo tomara. Tampoco podía dejar de hablar de ello y comentó en algún momento: toda mi vida mis padres me dijeron que no confiara en los blancos, pero tú hiciste lo que dijiste que harías. Fue una cosa tan pequeña y significó tanto para este hombre hasta el punto de que lo hizo cuestionar la negatividad que pudo haberlo llevado al difícil lugar en el que se encontraba. Nunca olvidaré lo feliz que estaba en ese momento. Por mi parte, todavía tengo esa imagen de búho colgada en mi refrigerador. Historia 12. Estuve en la cárcel durante unas 3 semanas por conducir con una licencia suspendida. Todos dormíamos en habitaciones enormes que tenían baño y sala de estar conectados. Aproximadamente una semana después, escuché a un tipo levantarse y usar el pequeño microondas que nos daban en la sala de estar para calentar cosas como ramen. No era normal usar el microondas después de apagar las luces, pero pensé que tal vez tenía un panecillo o algo que quería calentar y comer antes de acostarse.
El guardia apostado en la pared más lejana nunca le dijo nada ni se levantó de su asiento, aunque desde mi litera podía ver que estaba observando al recluso. Luego, el tipo regresó a la zona de las camas y pasó justo a mi lado con su tazón en las manos. Cerré los ojos y traté de dormir, pero el silencio se rompió con un grito desgarrador de un par de filas más abajo. El tipo había llenado un tazón con aceite de bebé y lo había calentado hasta que hirvió. Luego lo vertió en la cara de otro tipo mientras dormía. Más tarde descubrimos que habían tenido algún tipo de pelea unos días antes y el tipo del aceite de bebé buscaba venganza. El pobre tipo que recibió el aceite hirviendo tenía quemaduras de 3er grado en la cara, el cuello, los hombros y el pecho. Se llevaron al tipo del aceite de bebé y nunca volvimos a saber de él. También perdimos el microondas, así que para calentar la comida teníamos que usar agua caliente del fregadero y dejar las cosas reposando en ella durante mucho tiempo para que se calentaran. Apestaba, por supuesto, pero no era tan malo como estar cubierto de aceite hirviendo. ¡Guau! Eso debió doler. Espero que hayas disfrutado del video. Además quiero mandarle un saludo a Benja. Gracias por tu comentario y espero que lo hayas disfrutado. Y a los que han llegado hasta aquí y quieren ver más, estoy seguro de que también disfrutarán del video. Como escapé de mi ex loca, la historia 7 te volará la cabeza. O pueden escoger ver estos vídeos. Nos vemos ahí.